Estamos siguiendo el rastro del cuerpo. Al parecer el jaguar lo arrastró por toda esta zona. Estamos a punto de encontrarlo. Aquí está, lo encontramos. Normal, aquí nos bajamos del carro y aquí un caimán tamaño familiar. Tengo miedo de que corra hacia mí y me ataque. Está muy grande. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien, amigos. Ya nos estafaron en Río, ya recorrimos Sao Paulo, pero apenas está a punto de empezar la verdadera aventura brasileira. Nos vamos al mejor lugar del mundo para ver jaguares en libertad. Nos vamos al estado de Mato Grosso en Brasil. Pero esta va a ser una verdadera aventura porque todavía no está todo concretado. Hay varias cosas por resolver. Al parecer este lugar es demasiado famoso, entonces las vamos a ir resolviendo en el camino. Por ahora, que no nos deje el avión. Nos encontramos en Mato Grosso, específicamente en una ciudad que se llama Cuiabá. Y tengo que decir que no esperaba que las cosas se pusieran tan mal tan rápido. Me lo esperaba, pero no tan rápido. Resulta que el carro que tenía rentado aquí para adentrarnos a la selva, lo renté para el próximo mes. Con la fecha del próximo mes, no me fijé en ese pequeño detalle. Entonces estamos totalmente varados. Hay que ir a conseguir un vehículo. Yo sé que así uno se ve medio feo. Pero ya usted aleja la cámara y como que me veo más lindo. Damas y caballeros, lo que no hay se inventa, lo que se tiene que resolver se resuelve. Gracias a Dios conseguimos esta navezota para atravesar. Lo que hay que atravesar una calle que se llama Transpantaneira. Vean qué nombre, suena como a atravesar un pantano. Yo no sé, pero siento que va a estar épico. Nuestro destino final está a 4 horas, pero hoy no vamos para allá porque conseguimos algo muy interesante que les voy contando en el camino porque ya vamos tarde. Los pongo en contexto. Vamos hacia Pantanal, el humedal más grande de todo el planeta. Aquí se encuentra la mayor población de jaguares del mundo. Está como peleado con el Amazonas, pero aquí es relativamente fácil, común ver jaguares. Además de jaguares, anacondas, capibaras, caimanes. Se lee que es como una mezcla del Amazonas con una sabana, porque por estaciones se inunda, por estaciones se pone seco. Entonces la emoción de ir a este lugar es demasiada. Aquí llevamos la malcriada, la prohibida, la maquiavélica, para ver qué logramos capturar. Pero primero vamos a ir a conocer un proyecto de unos muchachos que están trabajando, porque al ser la zona con más jaguares del mundo, ustedes podrán decir, qué tuanis, qué loco ir y ver jaguares y todo. Claro, para nosotros, pero para la gente que vive ahí no es tan tuanis ni tan loco, porque los jaguares se arrasan con todo. Perros, me imagino que gallinas, ganado, todo se lo comen. Entonces vamos a conocer también acerca de esta problemática y vamos a buscar hoy el oso hormiguero gigante. Una ruta increíblemente épica nos espera. Además, la Transpantaneira que les conté, esta calle que vamos a ir atravesando durante mucho rato, está literalmente en medio del pantanal, atraviesa el pantanal. Entonces vamos preparados porque cualquier cosa podría aparecer en el camino. El sol está violento, ahorita estamos como a 33 grados, es la época seca aquí en el Pantanal, la mejor época para venir a ver los jaguares. Vamos a ir viendo por qué, pero me llama la atención que a la orilla de la calle hay un montón de lagunas. De repente se encuentran estas lagunas, me imagino que se forman con las lluvias y ahí tiene que haber una anaconda. No la veo, pero ahí está, una anaconda gigante. No puede ser que los capibaras sean tan gigantes, parecen cerdos. Estos nunca los había visto en mi vida. Va unos flamencos o unas garzas rosadas también volando. Vamos a sacar la malcriada de inmediato. Hay que tener cuidado, esto es una cerca eléctrica y esta es la propiedad de alguien. Este lago que seguro está lleno de caimanes y de bichos, es el lago de alguien. Alguien tiene un potrero ahí ganado y además vean cuántas capibaras. Vean el tamaño de esos bichos, solo se ve una pelota negra. ¡Qué lindos! Aquí hay otros que están más cerca, se ven
mucho mejor. Ojalá más adelante podamos tenerlos cerquita, pero se ve que es un animal peludo y este es el roedor más grande del mundo, de la familia de las ratas. Esta es la rata gigante, la más grande de todas y es verdaderamente grande. Como les digo, de los que vimos antes, habían algunos incluso que parecían cerdos del tamaño que tienen. Vean la velocidad a la que pasa la gente en esta pista. Ahora sí entramos en materia. Ojo como brinca esta calle. Vean ese caballo vuelto loco. Ojo como brinca esta calle. Ya entramos como en una tierrita roja. Ya se acabó el pavimento. Y además, si ven el horizonte, se ven un montón de conos, un montón de picos. Me parece que son como, no sé si se llaman nidos, pero donde viven las termitas. Me parece, pero todo el paisaje está repleto de eso. Yo no sé si en otro momento en nuestras vidas nos vamos a acercar tanto a un capibara salvaje. De hecho, no sé si son peligrosos. Vean el tamaño de mis amigos. Vean lo que grande, amigos. Que puede tener unos 70, 80 centímetros de alto por 1 metro o un poco más de largo. Debe ser bastante pesado y es de la familia de los roedores. Esto lo estamos encontrando en un proyecto de conservación hermoso que hay aquí no sé si ya estamos en el Pantanal y de hecho no sé si puedo acercarme a ellos porque todavía no me he encontrado con quien andamos buscando. Andamos buscando a un científico que es la persona que nos va a recibir. Yo llegué y los vi y salí corriendo a buscarlo, pero vamos a buscar a mi compadre. Yo creo que nunca he entrado a un centro de investigación. Me parece que va a ser la primera vez. ¿Qué tal, Samuel? Hola, amigo. Amigos, les presento a Samuel. Samuel es un brasileiro del sur de Brasil y es quien nos va a recibir y nos va a estar contando un montón de cosas súper interesantes. Del segundo lugar, me dijo, con más jaguares en todo el planeta Tierra, así como lo oyen. Los jaguares, entonces, el problema aquí es con las personas y con el ganado. Exacto, el conflicto que el jaguar tiene porque come el ganado. Entonces eso se genera un conflicto y los ganaderos matan el ganado. Y nosotros protegemos el jaguar y el ganado. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Cómo es que lo hacen, cómo es que evitan que mate las vacas. También vamos a ver si logramos encontrar un jaguar devorando una vaca, un caballo o algo. ¿Qué tenemos por aquí, Samuel? Bueno, aquí tenemos algunas cosas que colectamos del campo. Acompañamos muchas cacerías del jaguar, entonces algunas veces encontramos las presas del jaguar, animales muertos que el jaguar los mató, está comiendo. Hacemos una investigación para entender cómo el jaguar mata las presas. Entonces, para nosotros el cráneo es muy importante porque el jaguar mata las presas atacando en el cráneo. Entonces, cuando el jaguar los mata, lo encontramos como marcas en el cráneo. Va directo a la cabeza. Directo en la cabeza. El jaguar tiene la mordida más fuerte de todos los felinos. Es el tercero mejor felino del mundo. Primero el tigre, pues el león. Muerde más duro que el león y que el tigre. Eso, muy fuerte. Oiga. Entonces lo quebra el cráneo. El caimán en general cuando lo saca, no lo saca en el cráneo porque el cráneo está muy adelante, lo saca acá. Del cuello. Eso, exacto. Entonces en el cráneo no lo vemos nada. Pero ese es un caimán que es muy probable que... Este es gigante para ser un caimán. Sí. Acá no hay cocodrilos. No, no, no. Solo caimán. Le dicen yacaré. 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 Ya este caimán me come. Realmente, vean. Este yacaré del Pantanal es endémico, entonces el yacaré del Pantanal solo se encuentra acá, es distinto de otras especies de yacarés del... Y los jaguares comen mucho caimán. Muchas. En Pantanal es lo que más lo comen, caimán. Oiga, ¿se imaginan ver un jaguar cazando un caimán en el agua? Sí, es loco, porque es una lucha. ¿Usted lo ha visto? Sí, es una pelea. Normal. Es una pelea fuerte, como se van abajo del agua. El jaguar es un excelente nadador también. Entonces puede se quedar como 1 minuto abajo de la agua peleando. Caimán, y cuando lo sale, caimán en la boca, así. Wow. Ojalá lo podamos ver. Ojalá lo podamos ver. Suscríbanse porque en este o en el siguiente video vamos a ir a buscar jaguares al río también para ver si lo logramos captar. Sí, es más fácil de mirar en el río. Está sacando una caja negra. Sí, mira, eso es un
ganado. Eso es lo que un jaguar hace en un cráneo de un ganado. Vean, amigos, esto es una vaca que mató el jaguar y esto de aquí es el colmillo donde entró en el cráneo. Vean el hueco que le dejó. Es una muerte instantánea. Instantánea. El jaguar tiene que matar rápido porque piensa, el jaguar es el topo de la cadena alimentar. Entonces saca presas muy grandes. No los mata rápido. Tener que gastar mucha energía en la pelea y la presa puede salir y el jaguar gastó toda su energía y no come. Y también como son presas largas, grandes, pueden hacer como los machucar. Entonces en la pelea el jaguar puede salir ferido si no lo mata rápido. Claro. ¿Sabes? Entonces hay de ser instantáneo. Lo saca y lo mata. Mira acá, en el otro lado, quebró también. Aquí entró el otro diente. Eso, como aquí. La posición del diente se cambia de acuerdo con el tamaño del cráneo. Entonces, por ejemplo, las capibaras en general... Este es el de una capibara. Esa es una capibara. En general, lo vemos los dientes, la mordida abajo de las orejas. Sí. De las orejas, sí, porque el cráneo es más pequeño. Entonces lo sacan de arriba. Ya, así. Entonces siempre abajo de las orejas. Vean aquí. En los ganados, como es más grande, vean lo el sacan hueco. como... Normal. ¿Qué hacer en caso de toparse con un jaguar? Porque me está diciendo Samuel que es común que venga aquí a cazar capibaras como los que vimos antes, que viene en la noche y se los come. Entonces lo primero, nunca andar solo, especialmente en la noche, en lugares donde hay jaguares. Ya si usted se lo topó, dice que nunca le dé la espalda, que camine lento, así como quieto, pero que vaya siempre viéndolo. Si aún así usted ve que va echando para adelante, dice que levante los brazos y le hable fuerte, que le grite para que usted se vea más grande que él, para intentar intimidarlo. Aunque usted manche el boxer, usted tiene que hacerse el fuerte. Esto es de los puntos más importantes. Si usted anda niños, no lo ponga a un lado o así o aquí al frente, sino que se lo suba a los hombros para verse todavía más grande, porque él siempre va a ir por la presa más fácil. Son oportunistas. Y que se anda en grupo, que todos se peguen y hagan una pelota, una masa. Si esos pasos no sirvieron, amigo, lo cargó el payaso, como dirían en El Salvador. Amigos, me siento como en un programa de Animal Planet. Vamos a ir a investigar un caso con Samuel. Resulta que le dijeron que se perdió un ternero y es común que los jaguares se coman las presas más fáciles. Probablemente se lo comió un jaguar y hay que ir a investigar pistas, saber dónde puede estar o qué puede haber pasado, porque lastimosamente lo que pasa es que cuando a un ganadero se le comen el ganado, contratan a un cazador profesional de la zona, gente que sabe cazar, para que vaya y mate el jaguar. Entonces la misión de hoy es evitar que ese jaguar muera a manos de un ganadero. Uy, vean este, es un ñandú, es familia del avestruz. Sí, sí, la familia. Me siento como en un safari, literalmente como en un safari africano. Andamos en carro, aquí está la sabana. Vean el ñandú. Andamos buscando cerca de la zona donde está el ganado, a ver si logramos encontrar el ternero que se llevó el jaguar. Y lo primero que me cuenta Samuel es que en toda esta zona es probable que no esté, porque como pueden ver aquí hay como un tipo de piña, un tipo de espino, y el jaguar evita eso, porque imagínense arrastrar un ternero a través de todas esas espinas. Hay que buscar un lugar que esté más abierto, donde él puede haber entrado a la selva. Por ejemplo, aquí se ve una pequeña abertura en el bosque donde perfectamente podría haber entrado y donde perfectamente podría estar el jaguar cerca de la comida, porque el jaguar, cuando caza una presa grande, se queda cerca y come varios días de la misma presa, no se la come toda de un solo. No. Aquí ya se pasó antes, pero no voy a decir. No. Yo ya lo sabía que estaba acá, es muy antiguo. Ah, esto es antiguo. Sí, no es el de ahora. Este no es el que andamos buscando. Es otra vaca que ya se había comido. Estas de aquí son dos vacas que ya se había comido en el pasado. Eso, hace mucho tiempo, eran vacas muy viejas. Creí que lo habíamos encontrado. Estamos viendo si tal vez estaba aquí, que ya es como un comedero del jaguar. Al parecer él es también como repetitivo. Repite ciertas cosas, ¿verdad? Sí. Ciertos lugares, ciertas presas. Sí. Entonces... Porque son oportunistas. Entonces muchas personas hablan como, después que el jaguar mata un ternerito, se queda como adicto, va siempre. No es que se queda adicto, es porque es más fácil. Es como vos, si hay dos árboles con fruta, una hay muchos espinos y la otra está tranquila, ¿a cuál se va todos los días? Claro, no les voy a mentir, la verdad, andar caminando por aquí tranquilo, buscando donde un jaguar tiene la presa guardada, que se está comiendo poco a poco, da cosa. En cualquier momento perfectamente nos podríamos encontrar de frente con esta bestia salvaje. Yo no lo veo, yo no veo nada, pero Samuel ve una línea
línea de arrastre en el suelo. Entonces simplemente vamos a seguir el instinto de Samuel. Y acá viene. Acá ya se fue para acá. El jaguar tiene una cosa que él le gusta de caminar donde está limpio. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a poner una cámara trampa, no lo ponemos donde hay muchas hojas, eso. Lo ponemos en el camino limpio. Lo encanta caminar donde está limpio. Entonces, en pequeñas trillas, cosas así, fatal. Entonces, por eso yo pensé que podría estar acá, porque es abierto. Entonces no estaría comiendo adentro de los espinos, ¿sabes? Quiere donde está limpio, siempre. Ahí está el ternero desaparecido. Lo encontró, amigos. ¿Qué tan cerca puede estar el jaguar de aquí? Podría estar en la floresta, en el campo al lado. Las veces lo topamos con ellos cerca, pero siempre ahora es una hora segura, porque está como casi 4, está empezando la hora peligrosa, pero en general lo vamos después de las 10 de la mañana y antes de las 3 de la tarde. Después de las 3, si el jaguar ainda está comiendo la carcasa, puede volver. Entonces, antes de las 3 en general estás durmiendo. ¿Y todavía está comiendo de acá o ya no? Creo que ya no, porque mira, estás seco. Puro pellejo ya. Solo hay coro y huesos. Pero mira cómo lo quebró la cara. Lo partió como. Sí, en la mordida le hizo despedazado el cráneo. Claro, como no es un cráneo fuerte como el de las vacas grandes, lo partió. Nos vamos a poner científicos para analizar este caso de ataque de jaguar. ¿El diente? ¿Dónde fue el diente? Sí, ahí entró el diente. Este es un ataque de hace 4 días. Es muy reciente. Y acá se fue probable el diente. Atrás del cráneo y... La cabeza la hizo despedazada. No hay cabeza, de hecho no tiene forma. El problema es que las personas lo demonizan el jaguar por eso, pero es normal. Y es una mamá con hijos que quiere dar comida para su hijo, ¿sabes? Sí, claro. Entonces es la naturaleza, pero también entendemos la posición del ganadero, es un prejuicio. Entonces por eso lo ayudamos. Mostramos formas de proteger el ganado sin quitar el jaguar, que es la coexistencia. Por eso vivimos coexistencia y conservación. Les iba a mostrar esto de cerca, pero resulta que este ganado es ganado bravo. Entonces si me bajo probablemente me embistan. Además van eligiendo las vacas más bravas para que defiendan a los terneritos del jaguar. Entonces con doble razón es ganado muy bravo. Los están encerrando en un lugar especial, que es la estrategia que están desarrollando para que hayan muchísimo menos casos de que el jaguar se come a los terneros o a las vacas. Ahorita que los encierren y que sea un lugar seguro, les voy a mostrar el encierro. Me estoy acercando y todas me ven con ganas de matarme. No era mentira. Así funciona el sistema. Las vacas están todo el día por ahí pastando porque en el día prácticamente no hay peligro. El jaguar no hace nada de día, él caza de noche. Entonces a la hora de dormir, ya cuando va a caer la tarde, las encierran en esta cerca eléctrica, pero como pueden ver, los primeros 4 alambres están muy pegados porque el jaguar cuando viene a cazar, viene totalmente agachado, acechando. Entonces choca con la electricidad y corre. Él no piensa tan siquiera en saltar por aquí porque él viene muy sigiloso, no puede hacer ruido. ¿Y qué es lo que sucede? Que en esta cerca no caben todas. Este es del primer encierro que hacen. Cabe una parte de las vacas, las que tienen bebés más pequeñitos, pero por allá quedaron otras fuera. Entonces es probable que el jaguar pueda venir y se aproveche de algún ternerito de los que están allá y se lo lleva para el bosque y se lo come. Y ahí es donde el ganadero se enoja, va y busca al jaguar o contrata a un cazador de la zona conocido para que lo busque y lo mate. Entonces eso es lo que se busca evitar con este proyecto. Está a punto de caer la tarde en este lugar. Podemos ver que hay bosque, después que hay como una especie de llanura, de sabana y luego otra vez bosque. Ahorita nos encontramos una familia de monos capuchinos saltando por ahí. Y ahora estamos viendo el guacamayo más grande del mundo, que es el guacamayo azul. Este está bebé, apenas se ve el guacamayo ahí en el nido, esperando a los papás, donde asoma la cabeza, nos vuelve a ver como extraño, gira la cabeza y nos ve. Qué escena, amigos, por Dios, qué lugar. Y esto apenas está empezando. Escuchen, acabamos de encontrar un montón de guacamayos azules. Son hermosos, amigos, verlos así en libertad. ¡Qué espectacular! Además, hay un jabirú.
Es un ave muy especial aquí del Pantanal. Es esta ave blanca gigante que están viendo. Vimos a lo lejos también una danta, que la danta de Sudamérica es muy diferente a la que tenemos en Costa Rica. La de Costa Rica es gigante, negra. La de aquí es un poco más pequeña y estaba muy arisca, entonces salió corriendo, pero apenas la vi a lo lejos. Algo muy interesante aquí del Pantanal es que antes les comentaba que es el humedal más grande del mundo. Esto en cierta época del año se inunda por completo. De hecho que ni siquiera se puede andar en carro por donde andamos nosotros. Todo esto se vuelve un solo lago. El paisaje cambia por completo, similar a como pasa en Caño Negro, en Costa Rica. Por cierto, mención especial al jaguar móvil. Vean que tuanis la calca que anda esta nave. Normal, aquí nos bajamos del carro y aquí un caimán tamaño familiar. Tengo miedo de que corra hacia mí y me ataque. Está muy grande. ¿Qué hay ahí, Samuel? ¿Bebés? Bebecitos. Qué miedo la verdad caminar a la par de este animal en estado salvaje. Vamos a buscar tras de esos bebés y a lo que entiendo son violentísimos estos bichos cuando hay bebés de por medio. ¿Qué pasa con ese caimán? Vean aquí donde están los bebés del caimán. Son un montón. Vean, por allá hay otro. Por aquí hay otro. Uy, allá está la mamá con un montón de bebés más. Vean, esa de ahí es la mamá y los puntitos de alrededor son los bebés. Samuel, la mamá es agresiva cuando tiene los bebés. Sí, seguro. No se puede acercar mucho. Y aquel de allá entonces es el papá. No sé decir cómo, porque hay tantos que No se sabe quién son las criaturas. Vean a Samuel normal. saca para... Porque tiene que saltar arriba de la cabeza, ¿sabes? Nos está explicando cómo atrapaba caimanes en el Amazonas. Uy, 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 uy. Está bravo. A mí me persiguió un elefante. ¿En serio? Sí. Nunca me ha perseguido un caimán. Sería una muy buena anécdota si no me agarra. Pero lo más peligroso acá en Pantanal son los pecarís. Sí. Son muy agresivos, viven en grupo. Cuando lo encontraron en los grupos, empiezan a bater los dentes. Yo tengo mucho miedo. En la Amazonía, muchas veces me pasó que lo encontramos en el grupo y ellos te hacen como un cerco y hay de subir en los árboles. Si no lo matan. Sí, son muy agresivos. Vean esta escena de Spirit. Los caballos, el atardecer, el caimán. No, qué lugar más maravilloso. Intentamos durante mucho tiempo, anduvimos más de una hora buscando jaguares en la parte que parece sabana, dentro de un tipo de selva, en todo tipo de caminos, pero no se dejó ver por ahora. Esperemos a ver qué nos depara el día de mañana. Amanecemos en misión, en búsqueda de heces, pelos, cualquier prueba que nos lleve al culpable de los ataques. Si usted tiene información, la puede enviar al 800 Jaguar aquí abajo. Andamos en misión, pero este lugar es espectacular. A pesar de que andamos buscando cosas de jaguares, no paramos de encontrarnos animalitos y cosas espectaculares. Amigos, me he dado cuenta, yo creo que se nota cada vez que grabo esto, que amo hacer esto. Amo contarles todo esto, pero sobre todo amo buscar y ver animales en su hábitat natural. Ustedes me han demostrado que también les gusta esto, así que si a los dos nos gusta, si usted y yo estamos enamorados de esto, ¿por qué no hacerlo más? ¿Se imaginan ir a buscar un tigre en su hábitat natural? Hacer una lista, buscar un oso polar. Dios mío, no saben la emoción que eso me da. Aquí nos estamos encontrando un nido de búhos. Está la mamá y eso pequeñito que ustedes ven es el bebé, es un búho. Se asoma ahí viendo por el nido. Por allá nos encontramos también al papá que los está cuidando de lejos. No, una cosa hermosa el Pantanal. Amigos, durante el día al final no pudimos ir a recolectar los indicios, las pistas del jaguar. Samuel tuvo que atender una emergencia de varias reuniones. Recuerden que al final Samuel es científico, investigador y nos dio un poquito de su tiempo para poder aprender todo lo que hemos aprendido. Entonces pasamos el día relajados en este lugar hermoso que se llama Piubal. Ya que está cayendo la tardecita, vamos a ir en búsqueda del oso hormiguero gigante, de todo lo que se atraviesa en el camino y tal vez vayamos a buscar el jaguar de noche, a ver si logramos
podemos verlo por ahí. Pero si no lo llegamos a encontrar, en el próximo video, si Dios lo permite, vamos a ir a la cuna de los jaguares. Estén muy pendientes, suscríbanse, porque de que vamos por ese perro, vamos por ese perro. No podemos hacer nada de ruido. Ahorita les cuento lo que estamos viendo. Encontramos el oso hormiguero gigante. Es un animal maravilloso. Es como ver el oso hormiguero que nosotros conocemos, pero con una cola gigante y peluda. Y además, en especial, anda un bebé en la espalda. Hasta que me dan ganas de llorar de lo linda que se ve la escena. Anda la mamá grandísima con uno como que si fuera un monito guindado en la espalda. Eso es lo que se le ve en la espalda. No podemos hablar fuerte porque me cuentan que si lo llegamos a asustar, si nos llegamos a acercar mucho o hablar muy fuerte, él corre y desaparece por 2 semanas y que no se vuelve a ver durante un tiempo, que es muy sensible. Entonces tenemos que acercarnos con mucho cuidado. Y aquí les va algo que me duele en el corazón, y es que un dato que me dio un tico que me encontré por aquí, naturalista, es que el último avistamiento que hubo de este animal en el país, en Costa Rica, no sé si en otros países de Centroamérica hay, cuéntenme ustedes por ahí, pero en Costa Rica se vio hace como 20 o 25 años. Resulta que lo extinguieron. Este es el famoso oso caballo. No sé si sus abuelos o sus papás les llegaron a hablar del oso caballo. Pues es este oso hormiguero el que le llamaban así, y me cuenta que principalmente se extinguió porque la gente lo mataba. Le tenía como miedo. Me imagino que había cierta leyenda o cierta historia de terror con respecto a este animal porque tenía una forma muy rara, hasta que lo extinguieron. Eso sí, me dice que tiene unas garras súper afiladas, que han llegado a encontrar jaguares muertos por un oso hormiguero. El jaguar llega a comérselo, el oso hormiguero le clava las garras y mueren los dos. Entonces es violento, pero solo come hormigas, por eso se llama así. Con la trompita lo único que hace es comer entre 10,000 y 15,000 hormigas todo el día. Ya cayó el sol, empieza a aparecer la noche y empiezan a salir los depredadores. Tuvimos mucha suerte, nos encontramos 2 zorros de ¿qué? Unos 80 centímetros, tal vez 50 centímetros de altura, como ver un perro, bastante flaquitos, y estaban bien atentos porque andaba un pequeño venadito por ahí. Entonces estaban viéndolo y viéndolo porque se acerca la hora de cazar. Estamos pasando entre una cantidad de ganado. Vean aquí detrás de nosotros. Vean la cantidad de ganado que hay en esta propiedad. A esta hora ya es de noche. Está por aquí como solo. Ya entiendo por qué es que el jaguar se come el ganado. Si es que está todo mezclado. La selva donde vive él y las propiedades donde está el ganado. Como que hay lugares donde no hay división, no hay cerca. Este es un árbol donde comúnmente sube el jaguar y se posa. Entonces aquí Samuel tiene colocado algo para que el jaguar, que es como un gato gigante, se revuelque y deje pelos. Es como una alfombra. No hay ahorita. Amigos, no tuvimos éxito en la búsqueda del jaguar, pero encontramos un montón de otros animales espectaculares. ¡Qué increíble este lugar pantanal! ¡Qué increíble! Y no hemos llegado a la mejor parte. Suscríbanse, estén pendientes de lo que sigue, porque según lo que me han dicho, para donde vamos en el siguiente video no tiene ningún tipo de sentido. Mil gracias a este lugar que se llama Piubal. Les dejo las redes aquí abajo en la descripción, y sobre todo a Samuel y al Instituto Impacto, que nos anduvo enseñando tantas cosas, nos anduvo explicando cómo fomentan aquí la conservación para que los ganaderos no tengan que matar los jaguares y todo. Igual les dejo los enlaces de ellos en la descripción. Gracias a Samuel también y a todo el equipo, a Gabriela. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que no vio un jaguar, pero vio el famoso oso caballo.